Shalom, familia sefardí. Hoy visitamos el cementerio judío de Ávila, un lugar donde las almas se reencuentran. Este cementerio no solo es el lugar de reposo de muchas ánimas judías. Este camposanto es una más de las pruebas de la presencia e importancia que la comunidad judía tuvo en la ciudad de Ávila durante la Edad Media. Como ya os comenté en el anterior vídeo sobre la historia judía de Ávila, la población hebrea en esta ciudad fue muy numerosa, sobre todo desde el siglo XII hasta el XV, y la idea de que hubiese más de un cementerio judío no es nada disparatada si recordamos que la ley de apartamiento no se puso en práctica hasta el año 1480. Sin embargo, por el momento solo se ha encontrado este cementerio judío ubicado a las afueras de la muralla. El hallazgo de este cementerio se dio en octubre del año 2012, en unas excavaciones en la parte trasera del convento de la Encarnación, donde salieron a la luz un importante número de estructuras funerarias pertenecientes a la necrópolis de la comunidad judía. Tal y como se ha podido averiguar, el ritual funerario que utilizaron fue el enterramiento con tumbas en hileras orientadas del oeste al este y dirigidas al sol en el momento de su salida. Se han podido identificar dos tipos de tumbas, las escalonadas y las de fosa simple. Siguiendo la tradición judía, los cadáveres se enterraban en tierra virgen. También se cree que las tumbas contaron con algún tipo de señalización al exterior y que probablemente fueron desmanteladas tras el decreto de expulsión de 1492. Se sabe que este cementerio fue cedido por los reyes católicos a los dominicos del Real Monasterio de Santo Tomás para que aprovecharan la piedra en su construcción. Es decir, el monasterio de Santo Tomás tiene en su estructura y paredes las lápidas de muchos judíos que fueron enterrados aquí. Los documentos medievales que hacen referencia a este cementerio ya indicaban que se encontraba fuera de la muralla, pero cercano a uno de los barrios ocupado mayoritariamente por judíos. Los expertos consideran que los judíos que fueron enterrados en esta necrópolis debieron habitar la zona norte de la villa, dado que los cortejos fúnebres judíos no podían atravesar los barrios cristianos. Entre los hallazgos se han localizado alrededor de un centenar de enterramientos sobre la tierra y algunos de ellos, contraviniendo los preceptos judíos, han sido enterrados en cajas de madera, puesto que se han hallado clavos de los posibles féretros en 33 fosas. Siguiendo las costumbres judías, los difuntos se solían enterrar generalmente sin ajuar, pero en la necrópolis de Ávila se han encontrado un pequeño colgante de plata en una de las tumbas y dos pequeños aretes de plata en otra. En total han sido documentadas 108 tumbas, de las cuales se excavaron 100. Entre estas, solo 90 enterramientos contenían restos óseos. Probablemente en las otras 18 no fueron hallados ningún tipo de restos, bien por la destrucción de la propia zanja, el avanzado estado de desmineralización de los huesos o porque la fosa no se llegó a utilizar finalmente. Este sagrado recinto fue bautizado como Jardín de Sefarad en 2013, cuando se inauguró, y se alzó un monumento funerario en cuyo interior se depositaron, siguiendo el ritual judío, los restos de los enterramientos hallados. A este acto de inauguración asistieron rabinos de distintos lugares como Londres y Nueva York. Espero que el descubrimiento de este cementerio judío de época medieval os emocione tanto como a mí por todo lo que culturalmente significa y por el respeto que merece. Espero también que este vídeo os anime a visitarlo. Os dejo el enlace directo a algunos libros y a otra bibliografía en la cajita de información de este vídeo para que podáis contrastar la información que os comparto. Hoy me gustaría finalizar con unos versos del poema popular sefardí, La canción de los sefardíes. Una vez más, espero que este contenido os guste. Si es así, os pido que os suscribáis al canal, le deis me gusta a este vídeo, lo compartáis y dejéis vuestros comentarios, por favor. De esta forma me ayudáis mucho a llegar a más personas interesadas en este tema y así poder crear más material para vosotros.
Además, ahora también podéis seguirme en Instagram en la cuenta del mismo nombre, Destino Sefarat. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¿Quién me mandó ser judía? ¿Quién me mandó ser tan buena? Si hasta la pena que en mí va, se la ha llevado la luna llena.